Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Hoy estaremos hablando de Amós 3, versículo 3, y su palabra dice: ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Esto es bien importante porque a veces Dios nos revela cosas o Dios nos da planes para hacer para que nuestra próxima temporada pueda comenzar, y parece que en esos tiempos muchas de las personas que están a nuestro lado empiezan a desaparecerse, empiezan a alejarse y tú piensas que estas personas ya no quieren nada que ver contigo. Es importante que sepamos que estas personas a veces están por temporadas y no para siempre, o incluso hay personas que dentro de ese tiempo también te empiezan a hacer dudar del plan de Dios, te empiezan a preguntar: ¿es verdad que Dios te habló? ¿O es verdad que Dios dijo esto? Para que tú dudes del plan de Dios. Ahora, no siempre ellos son enemigos tuyos. Hay gente que están por temporadas, hay gente que solo llegan a tu vida por un tiempo y hay gente que no van a estar por el tiempo continuo que el Señor ha puesto en sus vidas. Hay que dejarlos que se alejen, hay que dejarlos que se aparten y no empezar a ponernos de acuerdo con lo que ellos están diciendo simplemente porque ellos permanezcan en nuestra vida. Es importante que debemos aceptar y ponernos de acuerdo solo con la palabra del Señor, porque su palabra dice que cuando dos o más están allí en su presencia, allí está Él. Así que ya el fundamento que está en Él viene cuando dos personas se ponen de acuerdo en su nombre y hacen lo que el Señor los ha mandado a hacer. Así que, aunque tengas 10 amigos y solo uno se mantenga contigo y solo uno vea el plan que Dios te reveló, esa es la persona con la cual tú tienes que ponerte de acuerdo para seguir mejorando el reino de Dios aquí, llevándolo y expandiéndolo como Él quiere que se lleve, porque allí el Señor estará con ustedes dos. La Biblia dice siempre que dos son mejores que uno. ¿Por qué? Porque siempre dos van a ser más fuertes. Uno se va a caer y el otro lo va a levantar. Uno puede construir y el otro dormir, y el otro después construir mientras el otro duerme. Dos siempre van a ser mejores. Por eso el Señor no dejó a Adán solo y le dio una Eva para que ella fuera su ayuda idónea, para que lo ayudara en todo lo que él vaya a hacer. Por eso es que el Señor siempre dice que dos son mejores que uno. Tenemos que dejar de ponernos de acuerdo con personas que no tienen razón por la cual estar en la temporada que el Señor nos está mostrando ahora. Hay personas que el Señor te está diciendo que no son para la próxima temporada y tú estás tan aferrado poniéndote de acuerdo con las cosas que te están atrasando en el plan de Dios simplemente por quedarte con ellos. Hay personas que no tienen ninguna razón por la cual entrar a tu vida y tú las dejas entrar y ellos te atrasan en el propósito de Dios. No puedes ponerte de acuerdo con estas personas. El Señor quiere que nos pongamos de acuerdo con las personas que están en la visión y en el plan que el Señor quiere para nosotros. Si el plan que Dios te dio viene de Dios, no te pongas de acuerdo con las voces que te dicen que no viene de Dios, o que te dicen que nunca lograrás eso, o que te dicen que no tienes el dinero para hacerlo. No te pongas de acuerdo con esas voces, sino ponte de acuerdo con las cosas que Dios ha dicho de ti. Cuando se trata de estas cosas, tu fe debe estar firme en la palabra del Señor. Debes mantenerte firme en la palabra del Señor, nunca en lo que otros te hayan dicho, sino en lo que el Eterno, el Señor Dios Todopoderoso te ha dicho. Y también tenemos que tener discernimiento, porque no todo el que duda del plan al principio significa que va a ser un enemigo en contra tuyo. No siempre porque dudan al principio o no están de acuerdo al principio, no significa que después, más tarde en la temporada, Dios no los incluya en lo que es, porque el Señor trabaja en etapas durante una temporada. Así que, como la parábola de los trabajadores, algunos empiezan desde el principio y otros llegan casi al final, pero ambos lo hacen para la gloria de Dios. Ambos lo harán para la gloria de Dios. Hay que tener discernimiento para no tratar a las personas fuerte simplemente porque no están de acuerdo ahora. Hay personas que no van a estar de acuerdo al principio, pero luego harán la obra del Señor contigo, como el Señor ya ha dispuesto para ellos. Así que hay que entender siempre el plan de Dios, porque Dios quiere que su pueblo se mueva al unísono. Esto significa que se muevan como una unidad, se muevan como uno. El Señor tiene un plan de un pueblo, de una iglesia, de una iglesia. Así que nosotros debemos movernos al unísono como una iglesia. Por eso es que una familia de iglesia fuerte, poderosa espiritualmente en las cosas de Dios es tan importante, porque estas son las personas que se edifican unos a otros, que construyen el reino de Dios
juntos aquí en lo que el Señor vuelve, porque hay que hacerlo aquí para luego poder hacerlo por una eternidad. Así que es importante que estas personas son personas que se estén edificando, no personas que se estén destruyendo, porque allí no hay unidad. Personas que se estén destruyendo, mintiéndose y haciendo las cosas del enemigo, no son personas que son fuertes en su fe. Son personas que se están dejando descarriar por el enemigo. Hay que estar edificándonos unos a otros y constantemente estar en acuerdo con las personas de Dios, con las personas que Dios manda. Y hay un plan que el Señor tiene para cada una de estas personas en esa temporada. Si se pasó la temporada y ya no es el tiempo de esa persona, es hora de soltarlos. Deja que el Señor lo traiga de vuelta si lo tiene que traer de vuelta, o que lo deje donde está si se tiene que quedar donde está. O a lo mejor el Señor tiene otra cosa para él en otro momento, apartado de ti. Pero cuando nosotros nos aferramos a las personas en vez de aferrarnos al plan de Dios, estamos atrasándonos nosotros y a los que estamos cogiendo para estar con nosotros. Así que lo que una persona le toma años para construir, a una iglesia, a un pueblo de Dios, no le puede tomar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque son muchos en la cantidad de personas. Cuando hay 2, ya son mucho más eficientes. Cuando hay 3, aún más. Cuando hay grupo, eso que tomaría años, a veces toma semanas, meses o a veces días. Dependiendo obviamente del plan que sea, dependiendo de lo que sea el Señor está haciendo. Pero es importante que nos unamos a las personas de Dios, que vengamos a tomar el acuerdo con las personas que Dios ha puesto en ese momento para nuestras vidas. Cuando Dios pregunta, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? No se refiere a ese momento incómodo, tú sabes, cuando estás hablando con alguien, se despiden y los dos empiezan a caminar para el mismo lugar. No se refiere a eso. No se refiere a cuando estás trabajando con tus empleados o cuando estás trabajando con tus compañeros de trabajo y estás en silencio porque no quieres trabajar con ellos sinceramente. A eso no es a lo que se refiere Dios. Dios se refiere a una unidad verdadera, una unidad pura en Él, una unidad que construya los planes que Él ya ha dado para que nosotros podamos glorificarlo a Él a través de nuestras labores, no porque eso nos salva, sino porque lo glorificamos a Él y otras personas pueden ver la gloria de Dios y otras personas pueden ser salvos por lo que están viendo de Dios, porque no todos creerán simplemente por escuchar. Hay muchos como Tomás que tuvieron que ver, que tuvieron que tocar, que tuvieron que saber que era verdad. Hay muchos así, lamentablemente. Pero nosotros tenemos que ir construyendo el plan de Dios en esa unidad, centrados en Cristo, porque el Señor quiere que estemos centrados en Él. No sé si te has pasado con tus amigos y andas en un grupo, o con tu familia, y cuando andas en un grupo, ¿qué hace la mayoría de las personas? Se va alrededor del grupo, porque no quieren traspasar entre medio del grupo, porque son muchos. Es más fácil irse alrededor. Eso es lo que el Señor quiere que seamos, una unidad, que cuando caminemos el enemigo tenga que hacer espacio, que el enemigo no se pueda meter en contra de nosotros, porque ya somos tantos que Él no tiene poder sobre Dios y tampoco tendrá poder sobre nosotros. Que nosotros en unidad en Cristo, centrados en Cristo, podamos en su nombre, en el nombre de Jesús, sacar a todo lo que no viene de Dios, sacar a todo lo que viene del enemigo como un solo cuerpo, porque el Señor quiere que estemos centrados en Él. Para poder hacer su voluntad hay que estar centrados en Él y hay que estar de acuerdo con otras personas que están centradas en Él. Para que su unidad crezca entre nosotros, tenemos que estar centrados en Dios. Esto no se trata de denominaciones, porque mucha gente tiene denominación de esto y de lo otro, adventista y lo otro y lo otro. Mira, eso no es lo que importa. Lo que importa es que estemos centrados en Cristo. Lo que importa es que seamos una iglesia, porque el Señor no pidió múltiples iglesias, múltiples denominaciones. Él pidió una iglesia pura y santa. Así que es importante que nos centremos en Cristo y dejemos las cosas del mundo a un lado y nos centremos unidos en Cristo, porque unidos en el nombre de Jesús podemos expulsar a todo enemigo. Unidos en el nombre de Jesús podemos evangelizar correctamente a más personas. Unidos podemos ayudar más y atraer más a la obra del Señor, para que esas almas que tanto desean y tienen sed del Señor sean salvas. Pero tenemos que estar unidos, centrados en Cristo.
No yo pensando esto y el otro pensando lo otro y el otro pensando lo otro. No, unidos en el plan de Cristo, unidos en lo que la palabra dice, unidos en Dios, unidos y centrados en Él, es como nosotros podremos poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros podremos destruir los planes del enemigo. Nosotros podremos hacer lo que ya el Señor nos ha mandado a hacer, propagar el evangelio y hacer discípulos de las naciones. Pero si estamos en desunión, si estamos en caos, si estamos destruyendo la obra de Dios porque aquellos piensan esto y los otros piensan lo otro, no estamos en unión. Hay que empezar a estar de acuerdo con la gente que de verdad está centrada en Dios. Porque una hoja de papel es fácil de destruir, es fácil de romper. Pero una guía telefónica, un libro, una agenda, algo pesado, grueso, es mucho más difícil. Toma a un hombre más fuerte o toma algo más fuerte para destruir eso. Pero en la unión hay fortaleza en Cristo, porque eso es lo que Él ha querido desde el principio. Es tiempo de dejar de ponernos de acuerdo con los incrédulos, con los dudosos, con los chismosos, con los mentirosos y con aquellos que solo están pensando en ellos mismos, manipulando la palabra del Señor y utilizándola como ellos quieren. El Señor no quiere que nos pongamos de acuerdo con ninguna de estas personas. Y hay muchos de ustedes que están en yugos desiguales, porque hay mucha persona que cree que el yugo desigual solo se trata de parejas. Y no es así. El yugo desigual se trata de toda persona a la cual tú estés en un yugo con esa persona y estés haciendo lo que no es de la voluntad de Dios. Si estás de acuerdo con los incrédulos, te convertirás en un incrédulo. Si estás de acuerdo con los dudosos, dudarás de la palabra de Dios. Si estás de acuerdo con los chismosos, estás en lo que no le gusta a Dios. Si estás de acuerdo con los mentirosos, no estás ni en Dios. Porque Dios no habita en la mentira, Dios habita en la verdad. Y si estás de acuerdo con los manipuladores y aquellos que solo piensan en aquellos mismos, estás del lado del enemigo. No estás en la unión de Cristo. Y el Señor quiere que nos apartemos de esas personas, que no estemos con ese yugo que no viene de Él, porque el yugo de Él es de verdad, es liviano y fácil de cargar, porque viene de verdad, viene sin ninguna carga. Nosotros lo cargamos como un deleite, porque quien cargó el máximo peso fue Él en la cruz. Él pagó el máximo precio de cada uno de nosotros. Ese peso gigante ya lo cargó completamente por ti y por mí. Ahora es hora de nosotros ponernos de acuerdo con las amistades de la iglesia, con la comunidad de la iglesia, con las personas centradas en Cristo. Cualquier persona que te esté empujando fuera del propósito de Dios no viene de Dios. Y esas personas no son personas que tú debas estar en acuerdo con ellos. Estas personas te están alejando del Dios Todopoderoso, de aquel que te salvó del lodo cenagoso donde tú te encontrabas. Y Dios no quiere que nos pongamos de acuerdo con estas personas. Y te lo pongo de esta manera. ¿Alguna vez has visto un burro y pones dos burros, ambos mirando para otros lugares, y le pones comida a ambos burros jalarán para su comida, y ninguno de los dos burros comerá, o uno de los dos burros va a ser más fuerte y él comerá y el otro no? El otro seguirá alando, tratando de llegar a lo que tú estás perdiendo por estar en acuerdo con personas que no son de Dios. Estás perdiendo la voluntad de Dios, estás perdiendo la presencia de Dios, estás perdiendo lo que no se debe perder. Es importante que corramos a la presencia de Dios y estemos apartados de estas personas que no nos impulsan al tiempo de Dios. Es hora de sacar de nuestro camino las personas que no son de Dios, para que no nos atrasemos. Atados a estas personas nos estamos desenfocando del plan de Dios, y en sí mismo Dios nos pide que no estemos nunca en yugos desiguales con estas personas. Así que es hora de apartarte de todo aquel que no viene de Dios. Es hora de ponerte de acuerdo con las personas que están centradas en Cristo, con las personas que están centradas en Dios, con estas personas que Dios ya te ha mostrado desde el principio. Esos son los que te hacen más sabios, más fuerte, más fiel al Señor, porque ellos siempre te van a empujar a los caminos del Señor. Ellos siempre te van a ayudar a crecer en el Señor, porque son personas que edifican con Dios. Es tiempo de unirnos a esas personas. Es tiempo de ponernos de acuerdo con esas personas. Es tiempo de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, porque a veces solo hace falta una persona enviada por Dios para para mostrarte como todos esos demás que estaban metidos en tu camino no
tenían nada que ver con el plan de Dios, sino que te estaban alejando de Él. Hora de ponerse de acuerdo con las personas de Dios y hacer lo que Dios te ha mandado a ti a hacer. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.